A continuación, invitamos al doctor Daniel Pinares a presentar el tema obstrucción intestinal. El doctor Daniel Pinares Carrillo, graduado en la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, con especialización en cirugía general, actualmente trabaja en el servicio de coloproctología en el Hospital Edgardo Rebagliati Márquez. Es miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía. Es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú y tiene muchas publicaciones en investigación en cirugía de emergencia y COVID y aplicación de protocolos de mejora en cirugía colorectal. Doctor Pinares tiene 25 minutos para realizar su tema. Gracias, doctor. Buenas noches. Agradezco a Estefan por haberme invitado para la presentación. A ver, compartir. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Te escuchamos. ¿Se ve? ¿Se escucha, bien, doctor? Sí, perfecto. Sí, estamos bien. Bueno, Sí. muchas gracias por la presentación. El tema que se me ha asignado ha sido sobre obstrucción intestinal. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, hablamos de una patología muy frecuente, causa más de 30.000 muertes y gastos de más de 3.000 millones por año, y es causa de un 15% de las hospitalizaciones por dolor abdominal en Estados Unidos, y aproximadamente el 20% de estos pacientes van a requerir cirugía. Cuando hablamos de obstrucción, las causas de obstrucción de intestino grueso, siendo las más frecuentes en intestino delgado las adherencias o bridas, que representan un 55 a 75%, seguido de las hernias, que habla de un 15 a un 25%. Cuando hablamos de las obstrucciones de intestino grueso o colon, hablamos que un 60% de estas son dadas por cáncer y un porcentaje menor de 15 a 20% dada por volvo. Las adherencias postoperatorias representan el 60% de los casos, de los cuales un 30% de estas van a requerir tratamiento quirúrgico. Esto representa una media de hospitalización tras cirugía de más o menos 16 días en comparación con 5 días de tratamiento no quirúrgico, y tiene un 3% de mortalidad intrahospitalaria que puede aumentar hasta un 15 o 17% según las comorbilidades del paciente. Hablamos de adherencias. Las adherencias son la principal causa, son tejido fibroso que conecta superficies que normalmente no están conectadas, y esto se debe a una reparación patológica del peritoneo tras una lesión. Si bien la cirugía abdominal es la causa más frecuente de esto, no es la única. La radioterapia, la endometriosis y la inflamación y respuesta local a los tumores pueden generar también adherencias. La epidemiología de estas es que el riesgo de obstrucción por bridas es más alto después de cierto tipo de cirugías, sobre todo la colorectal, la gineco-oncológica y la pediátrica. Se estima que al menos el 10% de los pacientes que han recibido una colectomía van a tener dentro de los 3 años al menos un episodio de un cuadro obstructivo por bridas y adherencias. Para hablar de la clasificación de las adherencias, existe un índice de adherencias peritoneales que clasifica de 0 a 3 según el grado de dificultad de liberación de estas, de 0 que no hay adherencias, hasta 3 que son adherencias muy fuertes que van a requerir sección con tijera y que no se puede evitar el daño de las estructuras, y se localizan según los cuadrantes como se ve aquí en la figura. La fisiopatología de un cuadro obstructivo es que hay una obstrucción distal, hay alguna causa obstructiva, bridas, un tumor, lo cual genera éstasis, no pasa el contenido intestinal, genera éstasis y sobrecrecimiento bacteriano. Esto me va a llevar a una pérdida de fluido, a la formación de un tercer espacio, y esto va a llevar a hipotensión, deshidratación y pérdida de electrolitos. Además que la distensión, la obstrucción va a generar incremento de la peristalsis, el intestino va a tratar de vencer esta obstrucción, eso va a generar dolor, y eso a la vez va a generar que, como está todo obstruido, va a empezar el paciente a vomitar. La clínica de una obstrucción intestinal es un dolor cólico por aumento de la motilidad. Si es que viene un dolor abdominal muy intenso, ya debemos sospechar que hay isquemia o perforación. Y recordar que las náuseas y vómitos son más tempranas y más frecuentes en la obstrucción de intestino delgado.
En cambio, en la obstrucción intestinal de un colon es más marcada la distensión abdominal. Hay vómitos, sí, de característica fecal, pero lo que más llama la atención es la gran distensión abdominal. El examen físico, los ruidos hidroaéreos aumentados con timbre metálico, que tiene un 6.33 de valor predictivo positivo si es que los encontramos. La distensión abdominal, un 16.8 de valor predictivo positivo. Y si a eso le sumamos el antecedente de una cirugía previa, tenemos un 85% de posibilidad de que esto sea una obstrucción por vías aéreas. Dentro del examen físico que siempre debemos hacer es siempre se debe explorar la región inguinal, la región umbilical y todas las cicatrices abdominales. A veces nos encontramos con estas sorpresas y esta es la causa de la obstrucción, la cual puede ser resuelta. El tacto rectal es mandatorio para detectar sangre o una masa rectal. Dentro del laboratorio, al llegar a un paciente con la clínica de un cuadro obstructivo, sospechamos una obstrucción, hay marcadores que nos deben hacer sospechar ya de complicaciones. Si tenemos un PCR mayor de 75 o leucocitos más de 10.000, ya debemos estar sospechando una perforación. El lactato elevado es muy sensible para detectar isquemia intestinal. Si tenemos un paciente con un lactato elevado, ya debemos ir sospechando que hay complicaciones. Otro examen que se puede dosar es el dosaje de la proteína ligadora de ácidos grasos intestinales. Esta proteína se produce solamente en el enterocito. Si es que hay muerte de especialisis por necrosis, esta proteína va a pasar a suero y también se filtra en el glomérulo. Si lo encontramos en orina o sangre, ya me está diagnosticando que hay una necrosis de esa. No se encuentra en todos los hospitales, no es frecuente, pero está dentro de los exámenes que se podrían solicitar. Continuando con la evaluación de estos pacientes, debemos pedir o solicitar estudios de imágenes, siendo los más frecuentes la radiografía, la tomografía y en algunos casos ecografía. Cuando hablamos de las radiografías, es el estudio inicial, es muy disponible y un costo es muy bajo. Tiene una sensibilidad de 66-85% para diagnosticar obstrucciones, pero en 20% de las placas que vemos a veces no son específicas. Los criterios son que observaremos asas dilatadas llenas de gas o líquido como patrón de monedas, como se observa aquí en la radiografía. Y el criterio es que al menos 4 asas estén distendidas, más de 2.5 centímetros. Si es que hablamos de estar sin gas o no distendido, el problema de la radiografía es que no me va a permitir ver adecuadamente el líquido libre, ni tampoco perforaciones con gran sensibilidad ni neumatosis. Cuando hablamos de una obstrucción de colon, lo más frecuente es que encontraremos austras o heces en las asas dilatadas. La distribución usualmente es periférica, como se ve aquí. Tenemos una gran dilatación donde está marcando la flecha del colon, con heces inclusive, y observamos así transverso, ángulo, y acá tenemos un stop. Los criterios son que debe tener un diámetro mayor a 5 centímetros y no debemos observar gas en el recto o en la zona distal de la obstrucción. Otra patología frecuente que es el vólvulo, otra de las causas, como observamos en las radiografías aquí. Observamos donde marca la flecha un colon que está con heces contenido y luego hay una gran dilatación y una gran distensión. Esto es un vólvulo de sigmoides. Como deberían recordar lo que le dije, en obstrucciones de colon predomina la gran distensión abdominal. El ultrasonido es muy operador dependiente, no es muy frecuente utilizarlo, al menos no en el hospital. Los criterios son dilataciones de asas delgadas de 2.5 a 3 centímetros en segmentos de más de 10 centímetros con peristaltismo incrementado. La ventaja de la ecografía, a diferencia de la radiografía, es que me ayuda a detectar líquido libre y en ausencia de peristalsis con una pared gruesa me es muy sugerente de que ya este paciente tenga isquemia o perforación. Si bien la ecografía tiene buena sensibilidad y tiene un buen valor predictivo positivo, todavía es un nivel 3 de recomendación en la TIASIS. Tiene limitación de que es operador dependiente y cuando hay una gran distensión abdominal pierde mucha sensibilidad. La tomografía, actualmente el estándar de estudio en obstrucción, porque es rápido y de certeza diagnóstica, es nivel 1 de recomendación según las guías IST. Y la tomografía asociada a contraste endovenosa detecta la hipoperfusión del asa y determina la causa de la obstrucción, cosa que no podemos ver en la ecografía ni en la radiografía.
Por ejemplo, en asas delgadas, lo que podemos observar son dilataciones de asas delgadas, como se observa en la imagen, y luego observamos un stop. Tenemos un área de adelgazamiento, como punto aquí, que ya no permite el paso del contenido intestinal. Esto es una obstrucción. Cuando es asa delgada, los criterios son asas dilatadas más de 3 centímetros con colon colapsado. No se ve el marco colónico. En esta tomografía, por ejemplo, observamos nuevamente, observamos la dilatación del asa y observamos que aquí desaparece, ya no hay contenido líquido. Y lo que encontramos en el hallazgo intraoperatorio fue esto. De igual manera, en esta tomografía, en un corte coronal, lo que observamos es gran dilatación de las asas delgadas. El colon está colapsado, ni siquiera se logra ver. Y observamos esto, un stop, la dilatación de asas delgadas y se para. Lo que encontramos con necrosis. Cuando observamos las tomografías en patología colónica, lo que usualmente observamos es esto. Observamos una gran distensión, observamos distensión del colon proximal, como observamos acá, se observa el ciego, hacia el lado donde está marcando la flecha, y en el lado izquierdo estamos observando el colon sigmoides con distensión, y luego observamos esto, un afilamiento y una masa que está captando contraste que obstruye el colon, probablemente un cáncer de colon. Si hacemos en los cortes coronales, se ve con mejor imagen, se observa la dilatación del colon con un stop. Tenemos una gran masa que capta contraste, que está produciendo la obstrucción intestinal. Tenemos un cáncer de colon. De igual manera se observa en el corte transversal, y la ventaja de tomografía es que me permite detectar con mayor sensibilidad esto, neumoperitoneo, que dentro de un cuadro obstructivo ya me está hablando que es una patología complicada que va a ir a resección intestinal. O también me puede ayudar a detectar esto, neumatosis intestinal. La causa de obstrucción está al lado izquierdo, pero ya me habla de que hay sufrimiento del colon que está proximal a la obstrucción, lo cual me indica que la cirugía va a ser una resección un poco más grande de lo que se tendría planeado. Entonces, vamos a hablar del manejo de las obstrucciones. Primero, la historia clínica es fundamental. El paciente va a venir con dolor, con vómitos, distensión. Nosotros evaluamos al paciente, diagnosticamos o tenemos sospecha de un cuadro obstructivo. Lo segundo que tenemos que revisar cuando revisamos al paciente mandatoriamente es tocar siempre la zona inguinal, umbilical y la zona de cicatrices previas. Si encontramos una hernia, esta ya nos va a dar la causa de la obstrucción, por lo cual simplemente intentaremos reducirla. Y si la hernia no es reducible, va a ir inmediatamente a cirugía de emergencia. No tenemos una hernia, lo que deberíamos hacer es un estudio por tomografía. La tomografía me va a decir cuál es el nivel de obstrucción, me va a decir si es que hay isquemia o perforación presente y cuál es la causa de la obstrucción. Acá lo he dividido en dos puntos, lo que es obstrucción de intestino delgado y obstrucción de intestino grueso. Cuando hablamos de obstrucción de intestino delgado y ante la ausencia de signos de isquemia y perforación, que sea por laboratorio, por clínica y estado del paciente, se puede dar o manejo quirúrgico si es que se presentara alguna complicación o simplemente por manejo médico. Cuando hablamos de manejo médico estamos hablando de adherencias, las cuales pueden ser tratadas con manejo conservador al menos por 72 horas. ¿Qué es el manejo médico que tenemos que dar? Debemos darle NPO, el paciente no puede comer, poner una sonda nasogástrica para descomprimir y reponer la pérdida de fluidos. Otra medida que se puede hacer es darle gastrografín, que es contraste hidrosoluble diluido con un poco de agua si le da vía oral. Si es que este contraste nosotros lo observamos en una radiografía control o tomografía control en el colon luego de 24 o 36 horas, esta obstrucción tiene una gran probabilidad de que se va a resolver sin necesidad de cirugía. Si yo observo que está pasando contraste al colon, quiere decir que esta obstrucción se va a resolver y me va a permitir hacer un manejo no operativo. Pero, ¿cuáles son los criterios? No es que voy a dejar al paciente eternamente con una sonda. Si es que yo al tercer día veo que persisten todavía los síntomas de obstrucción, si observamos que el drenaje por la sonda nasogástrica es mayor de 500 mililitros al tercer día, o ya en la evolución observamos exacerbación del dolor, alteración del hemograma, del PCR, ya debemos llevar a este paciente inmediatamente a tratamiento.
Cuando hablamos de obstrucción a nivel de colon, estamos hablando de básicamente dos patologías. O es un cáncer o es un nódulo. Menos frecuente en las estenosis diverticular. Nuevamente, si el paciente presenta signos de isquemia o perforación, va inmediatamente a cirugía. ¿Qué es lo nuevo o qué es lo que se hace actualmente? Cuando tenemos un paciente o una tumoración en algunos centros donde podamos tener endoscopistas en la guardia, como es el caso del hospital, y tenemos la disposición de un stent es una posibilidad. Llega un paciente con un tumor y si se puede colocar un stent por vía endoscópica, me va a permitir dilatar una cirugía que uno va a resolver la obstrucción y me va a permitir ingresar a operar este cáncer o este tumor de una manera programada. No está disponible en todos los centros, tiene un buen porcentaje de falla, no es una recomendación estricta utilizar el stent, está descrito, es una posibilidad dentro de algunos hospitales. En lo que se refiere al manejo del vólvulo, el vólvulo debe ser manejado intentando, si es que han pasado pocas horas, entre 6 a 8 horas, en algunos libros se encontrarán hasta 12, de que debe intentar derrotarlo. ¿Cómo se hace derrotarlo? Es colocando una sonda rectal para tratar de volvular el intestino. Tiene poca eficacia, la mayor eficacia de devolvulación se logra con endoscopía. Si tenemos un endoscopista en el hospital, va a poder devolvular y lo que va a hacer es abortar la cirugía de emergencia para poder completar este paciente y llevarlo a una cirugía electiva. Ahora, en caso que no se pueda devolvular, o en caso que no hay stent o sea una tumoración, el paciente debe ir inmediatamente a cirugía de emergencia. Cirugía de emergencia, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos la alternativa de la laparotomía y tenemos en algunos casos la laparoscopía. ¿Cuáles son los bemoles? La laparoscopía no es para todos. Si bien se está haciendo laparoscopía en algunos casos de obstrucción, requiere algunas condiciones. Primero, que sea un cirujano entrenado en laparoscopía. No es tan sencillo manejar intestinos dilatados. Segundo, debemos esperar o debemos con una tomografía y una evaluación previa sospechar de que solamente son adherencias y que puede ser una adherencia única, lo cual me permite simplemente cortando resolver todo el cuadro obstructivo. Y bueno, de otros criterios había que debe tener al menos menos de 2 laparotomías, porque si no las adherencias son mayores, se implica mayor dilatación de un tratamiento quirúrgico y aparte el riesgo de lesionar el intestino. Ojo, esto estoy hablando de obstrucción de intestino delgado. Si estamos hablando de un colon, debería ser manejado abierto. La gran distensión del colon no permite hacer la laparoscopía de emergencia fácilmente. ¿Cuál va a ser la evolución de este paciente? Como habíamos hablado, la mayoría de casos son las bridas, el 70% se resuelve solo. La evolución de estos pacientes es de que después de que han sido manejados con tratamiento no quirúrgico, 12% de los pacientes que no han sido operados son readmitidos en el lapso de un año. O sea, el paciente que ha venido con obstrucción, el 12% de los casos que han venido pueden volver en el lapso de un año. Y dentro de 5 años, el 20% va a retornar con un cuadro obstructivo similar. El riesgo de recurrencia de obstrucción es ligeramente menor luego de una cirugía, de un 8% luego de un año, comparando con un 12%, algo menos, y 16% después de 5 años, un porcentaje un poquito menor comparando con el 20%. Hay que recordar, el paciente que ha venido con un cuadro obstructivo, hay que decirle a este paciente, en algún momento va a volver por un cuadro similar. Y recordar que la mortalidad de cirugía de bridas es menor de 3% cuando son pacientes jóvenes, pacientes que no están complicados o que no tienen isquemia, pero esta puede pasar 7 a 14% en pacientes más ancianos o con comorbilidades. Este es mi hospital, el Hospital Rebagliati, cirujano del servicio de la unidad de colon y recto, donde tengo el gusto y el honor de poder trabajar. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pinares por su excelente exposición y a todos los ponentes por su gran capacidad académica. Sus charlas han sido al punto y bastante ilustrativas.